Oye, Splinter, ¿qué te ha parecido el nuevo juego de las Tortugas Ninja? ¡De puta madre! ¡De puta madre! Hubo una época en la que Konami hacía videojuegos, buenos juegos de hecho. Muchos de ellos contaban con las licencias de las series de televisión más populares de los 90. De ese modo, pudimos disfrutar de juegazos basados en Tiny Toons, Los Simpson, Animaniacs o por supuesto las Tortugas Ninja. Uno de los títulos más populares fue Turtles in Time, la cuarta entrega numerada de las Tortugas Ninja adolescentes mutantes que reunía lo mejor de las anteriores entregas que salieron para NES y arcade y lo mezclaba en un título de acción divertidísimo. Desde entonces han salido nuevas series, películas y videojuegos de la franquicia reimaginadas de mil maneras, pero nunca alcanzando la antigua fama. Pero eso ahora ha cambiado, ya que con Shredder's Revenge nos lo volveremos a pasar guay del Paraguay y chachi pistachi con estos héroes en caparazón al más puro estilo noventero. Nos encontramos ante un beat'em up en el cual tenemos que recorrer la ciudad de Nueva York mientras le damos una paliza a los robots ninja del Clan del Pie, creaciones mecánicas del Profesor Baxter y aberraciones genéticas de la Dimensión X. Las mecánicas son similares a las vistas en Turtles in Time, pulidas y expandidas para adaptarse a los tiempos que corren. Muchos de los movimientos clásicos se mantienen, como el tajo en voltereta, el ataque en picado o el mítico lanzamiento sobre la pantalla. Igualmente se han agregado habilidades de esquive, ataques cargados y golpes especiales que ofrecen mayor versatilidad. Además, existe un ataque especial que consume energía de poder ninja. Esta barra se recarga al hacer burla o al encadenar golpes sin ser interrumpidos. Existen hasta 7 personajes a controlar, de los cuales uno es desbloqueable. Cada uno se diferencia en su poder de ataque, velocidad y alcance, algo a tener en cuenta en la estrategia para superar las fases. Por ejemplo, Donatello tiene mayor rango de ataque, Michelangelo es veloz, Rafael fuerte y Leonardo equilibrado. Jugar en solitario es divertido, pero la experiencia mejora muchísimo con el multijugador local u online de hasta 6 jugadores simultáneos. De esta manera no solo tendremos en pantalla un amasijo de tortas, patadas y empujones, sino que además podemos ayudar a nuestros compañeros compartiendo nuestra salud mediante un choca esos 4 o reviviéndolos con pizza. Como ocurre en la gran mayoría de los beat'em up, el juego no es largo, pudiéndolo superar en menos de 3 horas, pero contiene varios alicientes que nos animarán a rejugarlo muchas veces. Aparte del modo arcade, en el cual si perdemos todas las vidas tendremos que comenzar desde el principio, también existe un modo historia donde podremos elegir la fase a superar desde un mapa. En los niveles hay personajes a rescatar, objetos ocultos a coleccionar y pequeños retos a superar en modo de logros. Además, cada personaje puede subir de nivel al derrotar enemigos para aprender nuevos ataques. Todo esto nos invitará a revisitar las zonas en más de una ocasión. A nivel artístico, el juego es impecable, con mucho colorido, escenarios variados y con unas animaciones en pixel art de quedarse boquiabierto. Todo esto suma con los pequeños detalles cargados de humor. Un ejemplo de ello lo podemos ver en los enemigos que realizan actividades de ocio, como descansar en un banco, jugar con una Game Boy o presentando un programa de cocina, entre muchas otras situaciones. Además, se ha querido ofrecer una experiencia completa para los nostálgicos, ya que la gran mayoría de personajes y lugares ya los pudimos ver en los anteriores juegos y en la serie de animación de los 90. El apartado sonoro también es sobresaliente, con temas musicales muy rítmicos y pegadizos que tienen un estilo similar al que pudimos escuchar en los juegos de Konami. En conclusión, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge nos ha encantado. Es el juego que realmente da continuación a Turtles in Time. Es un indispensable si eres fanático de las tortugas ninja, y si no es tu caso, igualmente aquí tienes un beat'em up divertido de principio a fin.